Hay días, y no son pocos, en que la oscuridad no es una metáfora. Se siente como un peso físico sobre el pecho, un manto de plomo que te obliga a doblar la espalda. Yo lo sé bien. Después de casi 20 años ejerciendo este ministerio, uno aprende a distinguir el teatro de la verdadera presencia. Uno aprende a oler el azufre aun cuando solo hay ambientador. Pero esa noche en particular, yo ya no distinguía nada. Solo sentía el frío que se mete hasta los huesos, un frío que la calefacción más fuerte no logra espantar, un frío que venía de adentro de mi alma. Mi espíritu estaba agotado, no cansado de luchar, sino cansado de esperar que la luz fuera tan inmediata, tan obvia, tan deslumbrante como lo era la sombra que tenía enfrente. Yo había visto cosas que harían dudar al hombre más pío, al más devoto, gritos en lenguas muertas que nadie había aprendido en vida, insultos teológicos tan precisos que solo la inteligencia pura, la que no tiene cuerpo, podría articular. Había visto la fuerza bruta que a veces necesita hasta 3 hombres robustos para contener a una muchacha de 50 kilos. Pero lo que me agotaba de verdad, lo que me estaba carcomiendo la fe, era el silencio de Dios en medio de ese circo del horror. Porque el demonio siempre dejaba una salida lógica, un resquicio, un temblor que la psiquiatría pudiera catalogar como histeria profunda, una voz grave que la medicina pudiera explicar como un espasmo laríngeo. Yo en el fondo de mi corazón sabía que era el maligno, pero el mundo necesitaba pruebas, y yo mismo, en la soledad de la madrugada, necesitaba algo que rompiera esa lógica humana, algo que la ciencia no pudiera jamás catalogar, ni siquiera como truco o sugestión. Yo necesitaba un milagro, un signo que fuera solo para mis ojos, para mi fe que se sentía como arena seca en el desierto. Fue el obispo, bendito sea, quien me lo sugirió. Estábamos revisando el expediente de una posesión particularmente antigua, de esas que parecen tener raíces en la tierra misma. Un caso que ya llevaba meses con nosotros, consumiendo a la familia y consumiéndonos a nosotros. Él me miró con esa tristeza que tienen los pastores viejos, los que han visto demasiado, y me dijo: «Padre, usemos a los nuevos, a los que tienen la frescura de la fe que nosotros, por la rutina, hemos perdido un poco». Y me habló de él, de Carlo. Yo sinceramente lo confieso ahora en voz baja, lo primero que pensé fue: otro beato moderno, un niño de la computación. ¿Qué puede hacer él contra estas cosas que huelen a naftalina y azufre? Contra demonios que tienen milenios de antigüedad. Mi escepticismo no era hacia el cielo, era hacia la moda. Yo estaba acostumbrado a los santos de piedra, a las reliquias de siglos, a las tradiciones imponentes. No a un muchacho que jugaba videojuegos y vestía sudaderas. Mi prejuicio era profesional, lo sé, y me avergüenzo de él. Pero la obediencia, lo recuerdo bien, es la primera virtud del ministerio, y yo fui a buscar esa reliquia de primer grado que la diócesis había conseguido con mucho esfuerzo. No era un hueso, ni un pedazo de tela del hábito, era algo más íntimo, algo que él había usado y que todavía conservaba esa impronta de vida cotidiana. Mientras la sostenía en mis manos, sentí una extraña mezcla de respeto y una profunda, punzante vergüenza. Respeto por la santidad que emanaba del objeto, y vergüenza por mi propia falta de fe completa, por mi necesidad infantil de una prueba tangible. La coloqué sobre la mesa auxiliar, justo al lado del crucifijo de San Benito. Era la hora de la preparación, esa hora sagrada y terrible antes de que empiece el verdadero combate. Yo me senté, frotándome las sienes, y le hablé, en silencio, a ese joven italiano que había muerto tan rápido. «Carlo», le susurré, aunque mi voz no era más que un pensamiento ronco en el aire pesado. «Si eres tan poderoso como dicen, si de verdad el Señor te tiene tan cerca, ayúdame a que Él nos dé una señal. No solo por la persona que está sufriendo,
que de por sí lo necesita y clama por alivio, sino por mí, para renovar mi fe, que se siente como arena seca en el desierto. Yo necesito ver algo que no sea susceptible de duda. Necesito la prueba irrefutable de que la gracia es más fuerte que todo este mal tan organizado. Yo le pedí una cosa específica. Había pensado en ello durante días, en la única cosa que, si sucedía, me devolvería la certeza de que Dios maneja las reglas del universo. La ciencia moderna nos enseña que el tiempo es lineal, que las leyes de la física son inquebrantables, que la materia es estable. Yo quería que la señal rompiera esa estabilidad. Mi petición, dirigida a Carlo, fue audaz, casi insolente. Yo quería que, en el punto máximo de la confrontación, en el momento en que el demonio se sintiera acorralado por el poder de la Eucaristía, hubiese una alteración física inmediata en el ambiente. Algo que pudiera ser medido, pero que no pudiera ser explicado. Quería que el tiempo, por un instante, se doblara sobre sí mismo. Quería una señal de inversión. Esa noche la atmósfera era particularmente densa. El aire se sentía cargado, eléctrico, como si la propia habitación estuviera conteniendo una tormenta. Los demonios, cuando saben que van a ser confrontados con el poder de un santo o una reliquia, suelen aumentar el terror, buscando intimidar. Y así fue. Cuando entré en la sala, el joven poseso, un hombre adulto y corpulento, estaba sujeto a la cama con correas especiales, pero la tensión en los cueros era tal que parecía que iban a reventar en cualquier momento. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no eran sus ojos. Yo miraba ese vacío, esa maldad antigua que se asomaba por las pupilas. Comencé el ritual, las oraciones de la iglesia, las letanías. La voz que salió del joven no era ni grave ni aguda, era un silbido frío, burlón, que se reía de cada palabra latina. ¿Crees que un niño te va a ayudar, viejo tonto? Siseó esa voz, que no tenía pulmones ni cuerdas vocales. Ese, el de la pantalla, el que no tiene historia, es solo carne muerta. Sus huesos se pudrieron rápido como su fama. ¿Crees que un blogger puede contra un espíritu que vio caer imperios? La burla me llegó al alma, justo donde dolía mi escepticismo inicial. Sentí un pinchazo de duda. ¿Había sido un error traer a Carlo? ¿Le estaba dando al maligno munición para ridiculizar la santidad moderna? Apreté el crucifijo con más fuerza. Yo había traído la reliquia de Carlo y la había colocado estratégicamente. No la había puesto directamente sobre el poseso, sino sobre una pequeña repisa de madera, a 1 metro de su cabeza, justo detrás de mí. Era una declaración de guerra, un recordatorio de que estábamos en presencia de la comunión de los santos. El combate duró horas. Horas de agotamiento físico y espiritual. El joven se retorcía, escupía, y en un momento dado se liberó de una de las correas con una fuerza antinatural. Los ayudantes tuvieron que intervenir rápidamente. Yo seguía con la oración, elevando la hostia consagrada y recordándole a ese espíritu inmundo el poder de aquel que había vencido a la muerte. Llegó el momento climático, el punto de quiebre que siempre precede a la retirada o a la victoria. El demonio se estaba enfureciendo, no con los gritos, sino con la quietud forzada. La voz se convirtió en un rugido constante y la temperatura en la sala, que ya era fría, se desplomó aún más. Podías ver el vaho de nuestra respiración. Era una presencia helada, palpable. Fue entonces cuando hice mi jugada. Dejé el Rituale Romanum abierto y con la mano izquierda tomé la reliquia de Carlo Acutis. La sostuve en alto, no con la autoridad del sacerdote, sino con la humildad de quien pide ayuda a un hermano mayor en la fe. «Por el poder de Cristo te ordeno que te retires», grité, apuntando con la reliquia hacia el hombre poseído. «Por la intercesión de este siervo de Dios, Carlo Acutis, que te es ajeno y te es superior». El efecto fue inmediato. No fue un grito,
sino un gemido de dolor profundo, un sonido que venía de las profundidades del pecho del joven. El cuerpo se arqueó de forma violenta y la cabeza se dobló hacia atrás de una manera que rompería el cuello de cualquier persona normal. El rostro del poseso, o más bien, la máscara que el maligno usaba, se transformó en pura rabia. Sus ojos, esos agujeros vacíos, se fijaron directamente en la reliquia de Carlo. El odio era tan intenso que quemaba. Y entonces sucedió. Lo que la ciencia llama imposible, lo que yo en mi corazón cansado había rogado que sucediera. Fue la señal prohibida que prometí guardar en el secreto de mi ministerio, pero que el mundo necesita oír. Fue una alteración mínima, sutil, que solo una persona concentrada y desesperada por una prueba como yo lo estaba, podría haber notado. Justo detrás de mí, en la repisa donde había dejado el libro de oraciones, había un pequeño reloj de pulsera digital. Lo había usado para cronometrar las etapas del ritual, una herramienta moderna en medio de una batalla medieval. En el instante exacto en que la voz demoníaca profirió un último y desesperado alarido de agonía ante el nombre de Carlo, la pantalla del reloj parpadeó. Y el número, el marcador del tiempo, hizo algo que mi mente tardó un segundo completo en procesar. No avanzó, no se detuvo, retrocedió. Vi cómo el número de los segundos, que marcaba 45, saltó instantáneamente a 44, y luego, en un parpadeo, a 43. Fue una inversión de tiempo, breve, menos de 2 segundos, pero absolutamente clara. La materia, el tiempo, las leyes físicas que rigen el universo se habían doblado, y esto sucedió justo cuando el demonio reaccionaba con furia ante la intercesión de Carlo Acutis. Mi respiración se detuvo. Mi corazón, que había estado latiendo como un tambor en la batalla, se silenció por completo en ese instante de asombro. Nadie más en la sala lo notó. Los asistentes estaban concentrados en sujetar al poseso, y la familia, en la esquina, estaba rezando con los ojos cerrados. El reloj, un instante después, volvió a avanzar normalmente, retomando el flujo natural. Pero yo lo había visto. Había visto el tiempo retroceder, y la razón por la que lo había visto era porque yo mismo, en mi profunda necesidad, le había pedido a Carlo un signo de inversión, algo que probara que la gracia puede anular la física si así lo desea el Creador. El poseso colapsó. La calma regresó a la sala como un suspiro de alivio. El espíritu había huido, al menos temporalmente, no por mi fuerza, sino por la intercesión del joven beato, el de la computadora. Pero yo ya no estaba pensando en la victoria del exorcismo. Mi mente estaba anclada en esos 2 segundos de retroceso. Yo sabía que, si contaba esto, sonarían a locura. Yo sabía que si lo escribía en mi informe, el obispo me enviaría a unas largas vacaciones psiquiátricas. Un reloj digital retrocediendo es el tipo de cosa que se descarta como un fallo electrónico, una ilusión óptica causada por la fatiga extrema. Pero yo no estaba fatigado en ese momento, estaba en la alerta máxima. Y mi fe, que estaba tan seca, de repente se sintió como una fuente de agua fresca y helada. La ciencia no podía explicarlo. El maligno no lo había causado, había reaccionado a algo que podía causar esa alteración. El poder de Carlo Acutis no era solo moral o espiritual, era físico. Estaba anclado en la realidad de Dios, que es la única que tiene el poder de reescribir la realidad material. Yo había tocado la reliquia, y al hacerlo, había tocado el borde de un milagro que no era visible a la multitud, sino diseñado para un solo hombre. Para mí, el exorcista escéptico. Esa noche me fui a dormir sintiéndome diferente, no solo cansado, sino transformado. La carga sobre mi pecho se había aligerado. La duda ya no era un fantasma que acechaba en las sombras. Yo había recibido mi señal. Y era una señal prohibida, un secreto entre el cielo, Carlo y yo,
Pero esto era solo el comienzo, porque después de esa primera muestra de poder, el caso se complicó. El demonio sabía que yo tenía un arma nueva y reaccionó con una estrategia diferente, mucho más peligrosa. Mi encuentro con Carlo Acutis, con su intercesión, me había abierto una puerta a una nueva realidad, pero también me había puesto en la mira de una batalla mucho más personal y oscura. Yo sabía que tenía que usar la reliquia de nuevo, pero la próxima vez la apuesta sería mucho más alta y el enemigo no se limitaría a burlarse. Él intentaría destrozar la fuente de mi nueva fe y para eso iría directamente por lo que más me importaba, por la única cosa que me mantenía anclado a este mundo. La paz que había sentido al tocar esa reliquia, esa certeza helada de que lo que había visto era real y no una alucinación, desapareció tan pronto como crucé la puerta de mi parroquia. Ahora esa certeza se sentía más bien como una diana pintada sobre mi espalda. Yo había recibido una gracia, sí, un regalo no merecido, pero el precio de ese regalo era entrar en una fase de la batalla donde las reglas humanas ya no aplicaban. El aire en mi oficina, que siempre había sido un refugio silencioso, se sentía denso, como si las paredes de ladrillo estuvieran absorbiendo la luz. Y entonces él golpeó. No de forma directa, no contra mí, sino contra lo que me mantenía anclado a este mundo, la única cosa que me recordaba que yo era más que un soldado cansado de Cristo. Mi sobrina, Sofía. Ella es la razón por la que mi corazón late con algo parecido a la ternura. Mi hermana me la confió hace años, y aunque ella vive en la capital estudiando su carrera, hablamos a diario. Ella es mi luz, mi último hilo de conexión con la vida sencilla, con esa fe infantil y pura que yo había perdido en los pasillos oscuros del ministerio. Sofía es tan inocente, tan dedicada, que a veces sentía que yo no era digno de su cariño. Los problemas empezaron apenas 24 horas después de mi encuentro con el reloj, retrocediendo. Al principio parecían coincidencias crueles, esas rachas de mala suerte que todos experimentamos. Primero, una llamada desesperada. Su beca universitaria, crucial para su manutención, se había congelado sin explicación. Papeles perdidos, errores administrativos que nadie podía corregir. Intenté ayudar, moví contactos, pero era como luchar contra una pared de gelatina. Cuanto más empujaba, más se estancaba. Luego vino la enfermedad. No era un resfriado ni una gripe normal. Era una fiebre intermitente, agotadora, que los médicos no podían diagnosticar. La dejaba postrada, con dolores que migraban por su cuerpo y una debilidad que la hacía llorar de frustración. Cuando la visité en el hospital de la capital, su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos, normalmente llenos de esa luz traviesa, estaban opacos, asustados. Yo me sentaba a su lado rezando en silencio, intentando proyectar fuerza, mientras mi mente gritaba. Yo sabía, con la certeza brutal que solo un exorcista puede tener, que esto no era casualidad, esto era una guerra dirigida. El maligno, al ver que yo tenía una nueva arma, la intercesión de Carlo Acutis, decidió que la mejor manera de neutralizarme no era atacarme directamente, sino destrozar mi concentración, mi estabilidad emocional. Estaba atacando mi punto más vulnerable, diciéndome sin palabras, mira el precio de tu fe renovada, mira lo que pierdes por seguir luchando. Cada vez que yo entraba en la capilla de la parroquia y tomaba la cajita de madera que contenía la pequeña tela de Carlo Acutis para rezar un rosario por Sofía, el teléfono sonaba minutos después. Era mi hermana, con la voz quebrada, diciendo que la fiebre había subido, que Sofía había tenido un episodio de terror nocturno. El patrón era tan evidente que me quemaba el alma. Me sentía responsable. Mi misión estaba poniendo en peligro a mi única familia. ¿Cómo le explicas a un obispo o incluso a mi propio confesor que tu sobrina está siendo víctima de un ataque demoníaco colateral?
¿Que la prueba de esto es que un reloj digital se echó para atrás por 2 segundos? Sonaría a paranoia, a un colapso nervioso. Tuve que cargar con ese secreto, con esa culpa, yo solo. La fe que Carlo me había devuelto no era un bálsamo, era un peso de responsabilidad. El día del segundo exorcismo del hombre poseído en la diócesis llegó demasiado pronto. Yo no había dormido en días. Mi cuerpo estaba fatigado por la preocupación, pero mi espíritu estaba hiperalerta. Me sentía como un animal acorralado. Esta vez fui preparado. Llevaba la reliquia de Carlo Acutis escondida, pegada a mi pecho, bajo la casulla, envuelta en un pañuelo de seda que mi madre me había regalado. No era solo un objeto de devoción, era mi escudo de emergencia, la fuente de la señal prohibida. La prueba física de que Dios puede reescribir el tiempo si quiere. Entré en la sala de contención. El ambiente era radicalmente diferente a la primera vez. La hostilidad ya no era solo un frío, era un hedor a azufre y a carne quemada, un olor que te penetra los huesos. El hombre poseído estaba atado a la cama, pero sus ojos, esos ojos vacíos y amarillos, me miraron con una inteligencia maligna que no había mostrado antes. Ya no era un simple gruñido de dolor, era una burla precisa, quirúrgica. Comencé con el ritual de apertura, el preces de rigor, intentando mantener la voz firme. Pero el demonio me interrumpió, y esta vez no fueron blasfemias genéricas contra el cielo. Esta vez fue directo a la yugular, a Sofía. «El sacerdote está cansado», siseó la voz, que no era la del hombre, sino un sonido gutural, como piedras moliéndose. «Tu Rosita se está marchitando. ¿Crees que tu muchacho de internet puede salvarla? ¿Qué sabe ese niño de la verdadera podredumbre, de la carne que se debilita y el corazón que se rompe?» Sentí un golpe físico en el estómago. Me había llamado muchacho de internet. Él sabía. Sabía que yo había tocado la reliquia, sabía que yo había visto el signo. Él no solo me estaba atacando, estaba ridiculizando mi nueva fe, intentando demostrar que la intercesión de Carlo era inútil contra el sufrimiento real y físico que él estaba causando a Sofía. «Ella tiene miedo de la oscuridad, sacerdote», continuó, y su tono se volvió casi melifluo, burlón. «Y tú estás muy ocupado aquí, jugando a ser héroe. Ella te necesita. ¿No prefieres ir a salvar a tu pequeña familia en lugar de intentar salvar esta alma podrida que ya es mía?» El miedo se convirtió en rabia, una rabia ardiente y purificadora que me obligó a levantar la cabeza. Había cruzado la línea. Había tocado a mi familia. En ese instante supe que no podía seguir con el protocolo. El protocolo me exigía mantener la calma, seguir las oraciones en latín, sin desviaciones, pero yo ya no estaba en un ritual, estaba en un duelo personal. Metí la mano bajo mi casulla, temblando ligeramente, y saqué la pequeña reliquia envuelta. Sentí el contacto de la tela y fue como si la electricidad fría del día del reloj regresara a mi cuerpo. El demonio, que hasta ese momento había estado sonriendo con esos ojos amarillos, gritó. Fue un grito agudo, no de burla, sino de puro terror, un sonido que te desgarra los tímpanos. «La cosa prohibida, quítalo, eso no es justo», chilló la voz, y el cuerpo del poseído se arqueó con tanta fuerza que las correas de cuero hicieron un ruido seco y peligroso. Apreté la reliquia en mi palma, sintiendo la energía que emanaba de algo tan pequeño. Yo no tenía que citar pasajes complejos de las Escrituras. Tenía la prueba viva de que Dios usa lo simple, lo moderno, para confundir a los poderosos. Levanté la mano, no para hacer la señal de la cruz, sino simplemente para mostrarla, para que el demonio viera la fuente de mi nueva fortaleza. «Te equivocas», grité, y mi voz sonó ronca y poderosa, llena de una convicción que hacía años no sentía. Carlo Acutis sabía mucho de dolor, porque él sabía lo que era sacrificar lo que amaba por lo que es eterno.
Él está intercediendo por mi sobrina y tú no la tocarás. No mientras yo esté aquí y no con esto. El demonio en su desesperación hizo algo que nunca había presenciado en años de ministerio. Intentó negociar. La dejaré, te la devolveré sana. Solo quita esa tontería, ese niño insolente. Yo te daré la paz, sacerdote. Yo te daré las vacaciones que tanto anhelas. Era la tentación más sutil y peligrosa, la paz, el descanso, la salud de Sofía. Pero yo ya había visto el signo prohibido. Yo sabía que las promesas del maligno son aire. Si lo liberaba de la presión de Carlo, él simplemente atacaría de otra manera. ¡Cállate!, ordené, y esta vez usé la reliquia de forma activa. La presioné contra la frente del hombre poseído justo en el centro. Lo que sucedió fue un estallido. El cuerpo del hombre se convulsionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Un humo negro y aceitoso que no olía a azufre, sino a desesperación, pareció salir de su boca. El grito se convirtió en un lamento prolongado y agonizante. Pero mientras el demonio sufría bajo el contacto de la intercesión, yo sentí algo más, una conexión. Al tocar la reliquia de Carlo y usarla como arma, sentí una oleada de información, una visión fugaz, no del cielo, sino de la batalla misma. Vi a Sofía. No la vi enferma en una cama, sino sentada frente a una pantalla de computadora, con el rostro pálido escribiendo, y en el mismo instante vi al demonio. Él no solo la estaba enfermando, la estaba manipulando, susurrando mentiras, atacando su fe a través de su propia mente. El ataque físico era solo la cubierta. El verdadero objetivo del demonio era la fe de mi sobrina, usar su desesperación para arrastrarla a la duda y el resentimiento, el arma clásica, hacerla culpar a Dios por su sufrimiento. Y al verlo, al entender la estrategia completa, supe que la batalla en la sala de exorcismos era solo una distracción. Yo tenía que estar con Sofía. Retiré la reliquia y el demonio se desplomó, momentáneamente silenciado, exhausto por la fuerza que había irradiado el beato. Yo tenía que tomar una decisión. El deber me exigía terminar el rito, asegurar que esa alma estuviera libre, pero mi corazón, mi nueva y revivida fe, me exigía proteger a Sofía de la trampa mental que el demonio había tendido. Yo no podía dejar que la inocencia de mi sobrina fuera el campo de batalla final. Tenía que romper el protocolo, dejar el caso en manos de mi coadjutor y viajar inmediatamente. Yo tenía que llevar a Carlo Acutis a la capital, donde la verdadera guerra se estaba librando, en el corazón y la mente de mi única ancla. El demonio había jugado su carta más cruel, y yo tenía que responder con la intercesión y con mi presencia antes de que Sofía se perdiera en esa oscuridad tejida de mentiras. Tenía que ir a verla, no solo como sacerdote, sino como el hombre que había recuperado la capacidad de creer en los milagros, el hombre que había visto el tiempo retroceder solo para salvar lo que más amaba. Y así fue. Dejé al poseído bajo vigilancia, y sin esperar la aprobación del obispo, tomé mi coche. La reliquia estaba conmigo. El camino hacia la capital era largo, y en cada kilómetro el miedo y la esperanza se mezclaban, creando una tensión insoportable. Yo no sabía qué me esperaría, pero sabía que la ciencia no curaría a Sofía. Solo la fe, anclada en la realidad de Dios y en la intercesión de un joven moderno, podría hacerlo. Cuando llegué a su pequeño apartamento, la encontré peor de lo que había imaginado. No estaba en cama, estaba sentada en el suelo rodeada de libros, llorando en silencio. Su cabello estaba desordenado y sus ojos reflejaban una desesperación que iba más allá de la enfermedad física. Había algo más oscuro en el ambiente, una pesadez que no era solo tristeza. Era la desesperanza que el demonio había sembrado. Me arrodillé junto a ella, sintiendo la punzada del pánico.
Ella no me miró. Su voz era apenas un susurro que me rompió el alma. «Tío», dijo sin levantar la vista, «estoy cansada de rezar, estoy cansada de pedir ayuda. Dios no me escucha. ¿Por qué me pasa esto? Yo no soy mala persona». Ahí estaba. El golpe final del maligno. No era la fiebre lo que la iba a destrozar, sino la pérdida de la fe. El demonio no quería su cuerpo, quería su alma, usando el sufrimiento como palanca. Y él había logrado que ella dudara, que culpara al único que podía salvarla. Yo sabía que en ese momento cualquier sermón o bendición formal sería inútil. Ella necesitaba una prueba tangible de que el cielo la veía, que había un amor que superaba la lógica del sufrimiento. Saqué la reliquia de Carlo Acutis, la tela envuelta en seda, y la puse sobre el escritorio, visible, sencilla. «Mírame, Sofía», le dije, y la obligué suavemente a mirarme a los ojos. «Esto que te pasa no es un castigo de Dios. Esto es una batalla. Y no estás sola. Yo sé que Él te escucha, y tengo la prueba». Le hablé de Carlo, no como un santo en un pedestal, sino como un muchacho que amaba el Internet y la Eucaristía, un chico que entendía el dolor moderno. No le conté la historia del reloj, porque eso habría sido demasiado para su mente agotada. Pero le hablé de la fuerza que esa pequeña tela me había dado, la convicción que había restaurado mi fe. Le conté cómo él, desde el cielo, había estado luchando por mí, un sacerdote que dudaba. Y mientras le hablaba, vi cómo una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. No de tristeza, sino de comprensión. Le pedí que tomara la reliquia, que la sostuviera, y que rezara conmigo una oración simple, no pidiendo la curación, sino la fuerza para aceptar el amor de Dios, incluso en medio del dolor. Cuando Sofía tocó la pequeña tela de Carlo Acutis, la reacción fue instantánea pero silenciosa. No hubo fuego ni gritos. Lo que vi fue mucho más profundo y milagroso que cualquier demostración física. La oscuridad en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una paz repentina. Ella no se curó inmediatamente de la fiebre. Eso tomaría tiempo, y el trabajo de los médicos bajo la gracia. Pero la desesperanza se rompió. El veneno de la duda fue neutralizado. Ella cerró los ojos y respiró profundamente. «Tío», dijo, con una voz que ya no era la de una víctima, sino la de una guerrera cansada. «Ahora lo siento». El miedo se fue. Esa noche me quedé en su apartamento. No dormí. Me senté junto a la reliquia de Carlo, rezando. Yo sabía que habíamos ganado una escaramuza, que habíamos roto la manipulación, pero la guerra no había terminado. El demonio había sido expulsado de la sala de exorcismos, pero su influencia aún rondaba. Y yo, que había sido testigo del poder de Carlo para reescribir el tiempo, ahora tenía que ser testigo de su poder para reescribir la desesperación. Pero faltaba un último encuentro, un momento en que la intercesión de Carlo Acutis no solo me salvaría a mí y a Sofía, sino que revelaría el propósito completo de esa señal prohibida que nadie más había visto. El reloj que retrocedió no fue solo un regalo para mi fe. Fue una advertencia y una preparación para el milagro final, el que unió el mundo moderno y el poder de la Eucaristía, el que me hizo entender por qué ese muchacho de Internet era tan crucial en esta era de escepticismo. La tercera parte de esta historia no sería sobre la lucha, sino sobre la luz. La mañana llegó con esa luz difusa que tienen los amaneceres después de una batalla ganada, una luz que no borra las sombras, pero las define. Sofía dormía en paz. Su frente ya no ardía con la fiebre del cuerpo ni del espíritu. La reliquia de Carlo Acutis, esa pequeña tela tan sencilla, estaba sobre la mesita de noche, irradiando una quietud que contrastaba con el terror de la noche anterior. Yo seguía sentado. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi alma, curiosamente, se sentía recién nacida.
Me levanté y fui hacia la ventana. La ciudad despertaba abajo, ajena a que en ese pequeño apartamento se había librado una guerra por la verdad. Miré mi muñeca, el reloj, el mismo que horas antes se había burlado de la física dando marcha atrás. Funcionaba con una precisión aburrida, marcando cada segundo como si nada extraordinario hubiera sucedido jamás. Y ahí, en ese silencio, fue donde la comprensión me golpeó con la fuerza de un trueno silencioso. El demonio me había mostrado la reversión del tiempo como una amenaza, como prueba de un poder que superaba la ciencia. Pero lo que no entendió, lo que yo tardé en asimilar, es que Dios permitió esa señal prohibida, no para demostrar su control sobre el tiempo, sino para demostrar la verdad sobre la eternidad. ¿Por qué retrocedió el reloj? Porque yo, como muchos sacerdotes modernos, había empezado a tratar la Eucaristía como un recuerdo, como un símbolo, como algo que hicimos hace 2000 años. Había permitido que el escepticismo de la época, ese veneno sutil que nos dice que la ciencia es la única realidad, se filtrara en mi fe. Yo celebraba la misa, sí, pero mi corazón ya no esperaba que el tiempo se detuviera, que el cielo se abriera, que Cristo se hiciera presente de manera literal en mis manos. Había olvidado que en cada Eucaristía el tiempo, sí, retrocede y se detiene. No es un recuerdo, es la reactualización del Calvario en un instante eterno. El milagro del reloj no fue la magia, fue la pedagogía divina. Fue Dios diciéndome, mira, si un muchacho que murió hace poco, a quien llamaste el santo de Internet, puede interceder para que las leyes de la física se rompan para despertarte, ¿cuánto más poderoso es el acto que realizas cada mañana? Carlo Acutis no solo me señaló el sagrario, me obligó a vivir el asombro de ese momento, me devolvió la fe en el ahora eterno. Salí del apartamento sintiéndome como un hombre que ha estado ciego toda su vida y de repente ve el color por primera vez. Necesitaba celebrar, no por obligación, sino por necesidad vital, por sed. Cuando llegué a la iglesia, el sol ya iluminaba el altar. Me vestí con las casullas, el peso de la tela en mis hombros se sentía diferente, ya no como un disfraz, sino como una armadura. Al acercarme al altar, mi mente repasaba las palabras que había escuchado en la sala de exorcismos, las burlas del demonio sobre la debilidad humana, sobre mi propia debilidad. Y pensaba en Sofía, que había sido salvada no por mi fuerza, sino por la intercesión de un chico que amaba los videojuegos y que entendió que la Eucaristía era la autopista al cielo. Comencé la misa. Cada palabra del rito, que tantas veces había recitado de memoria, ahora se grababa en mi pecho. La liturgia de la palabra, la oración de los fieles. Pero era al llegar a la consagración, donde mi corazón latía con esa mezcla de terror sagrado y amor incomprensible. Llegó el momento. Tomé el pan, sentí su textura áspera y simple entre mis dedos, y dije las palabras. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Al elevar la hostia, mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero estas no eran de duda ni de miedo, eran de certeza. El reloj había retrocedido, la vida de Sofía se había pacificado, la ciencia no tenía explicación para lo que mis ojos habían visto y mis manos habían tocado. Pero lo que tenía ante mí en ese instante no era un signo prohibido, sino la verdad abierta, el misterio. Y fue entonces, mientras sostenía a Cristo, que la última pieza del rompecabezas cayó en su sitio. El escepticismo de nuestra era no viene del ateísmo radical, viene de la saturación. Estamos tan llenos de imágenes, de información digital, de simulacros de vida, que hemos olvidado cómo reconocer lo real. Carlo Acutis, con sus habilidades informáticas, no era moderno, a pesar de su fe, sino por ella. Él usó el lenguaje de la saturación,
Internet, las pantallas, los algoritmos, para llevarnos de regreso al lugar donde no hay trucos, donde no hay filtros, el sagrario. El demonio se había burlado de mí por ver la señal del reloj, por ser un sacerdote de la duda. Pero yo me di cuenta de que mi duda no había sido un castigo, sino la condición necesaria para el testimonio. Si no hubiera dudado, si no hubiera estado al borde de la desesperación, el milagro físico no habría tenido el impacto que tuvo. Dios permitió que mi fe se quebrara para poder reconstruirla sobre una base más firme, usando la intercesión de un joven santo que me enseñó a no tener miedo de la tecnología, siempre y cuando la usáramos para apuntar a la única cosa que es verdaderamente intocable e inmutable, la presencia real. Terminé la misa con una paz que nunca creí posible. La guerra espiritual no había terminado, no. Pero ahora yo tenía una estrategia y un aliado que me superaba infinitamente. Mi sacerdocio se transformó ese día. Ya no soy solo el exorcista que lucha contra la oscuridad, soy el testigo del muchacho que hizo que el tiempo retrocediera para salvar a una sobrina y a un sacerdote. Soy el testigo de que la Eucaristía es el milagro más grande, tan real que obliga a la física a rendirse, y soy el testigo de que, en esta era digital, Dios nos ha dado un mapa de bits para volver a la carne y la sangre de la hostia consagrada. Si me preguntan ahora qué vi, qué fue esa señal prohibida que la ciencia no puede explicar, yo ya no respondo hablando del reloj, yo hablo de la hostia. El reloj fue la campana que me despertó, pero el verdadero milagro, el que desafía toda lógica y todo escepticismo, es este cuerpo que tengo el privilegio de levantar cada mañana, este amor que se hace alimento, y este joven, Carlo Acutis, que me enseñó que para encontrar la eternidad solo tienes que conectarte con el pan de vida. Y eso, lo juro, es una verdad que ya nadie podrá arrebatarme. El miedo se fue, y lo que quedó fue la llama de una certeza inextinguible.